Perfecto, vamos entonces. Seguimos entonces con este módulo un poco mixto. ¿Recuerdan esa diapositiva? Esa diapositiva que les hablaba yo de el cateterismo izquierdo, ¿cierto? Ahora nos vamos a adentrar más en lo que es la cardiopatía coronaria, ¿ya? Que este es el grueso modo de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Hablar un poco de Angor estable y Angor inestable. Eh, el Angor estable es, tal cual como dice ahí, es aquella angina de esfuerzo que no ha cambiado su patrón de aparición durante al menos el último mes, ¿ya? Eso quiere decir que si tú caminabas 3 cuadras, debe ser al menos un mes que eso no haya ni disminuido, bueno, en realidad no haya disminuido, ¿ya? Se habla mucho que el Angor estable es relacionado al esfuerzo y el Angor inestable es relacionado al reposo. Ya ese es el cambio de patrón más habitual. La historia de un paciente que te dice que en realidad él iba en bicicleta a su trabajo y le dolía el pecho, pero en realidad descansaba y podía volver a subirse a la bicicleta, avanzar otro poco más. No habla de un Angor estable, pero después te va a decir ese mismo caballero que con el largo de los meses, en realidad estando sentado habitualmente en la noche, un poco más de frío, eh, venía nuevamente el dolor, ¿ya? Eso ya es un cambio de patrón y eso lo hace tener un carácter de inestable. Esto se explica por el remodelamiento positivo que nosotros hablamos de las arterias coronarias, ¿ya? Este esquema que está acá abajo, donde vemos que es un vaso normal, ¿cierto? Donde empieza a acumularse placa de forma excéntrica o concéntrica, pero el vaso va remodelándose, digamos, va agrandando en pro de que el diámetro, el lumen arterial siga siendo el mismo, ¿ya? Pero llega un punto en donde ese remodelamiento positivo es insuficiente y empieza la obstrucción del lumen, digamos, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta el 70% en los vasos coronarios principales. Nosotros estimamos que sobre el 70% de obstrucción es una estenosis severa y por lo tanto hay que tratarla, aunque hay pacientes que tienen anginas con menos de eso, ¿ya? Y para ello hay técnicas en donde nosotros podemos objetivar la isquemia tanto dentro del laboratorio hemodinamio como fuera, ¿ya? Que también lo vamos a ver. La clasificación de las anginas más común o lo que más se usa hoy en día en los laboratorios de hemodinamia y en cardiología es la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, ¿ya? De hecho, lo pueden ver en algunos lados así, CCS 1, 2, 3, 4, ¿ya? Donde el grado 1 dice que ninguna actividad física, o sea, la actividad física ordinaria no produce angina solamente en un esfuerzo exageradamente intenso, ¿ya? En la grado 2 hay una ligera limitación de la actividad ordinaria, luego de caminar 2 manzanas, 200 metros, o subir 2 pisos de escalera. En el grado 3 hay una limitación importante de la actividad física habitual y ya subir un piso o 100 metros, ¿ya? Y la grado 4 no permite realizar ningún tipo de actividad física apareciendo con el mínimo esfuerzo, ¿ya? Eh, si estamos, por ejemplo, en el grado 2 y dentro de a la semana siguiente bajamos al grado 3, ya estamos hablando que esa angina estable pasó a ser inestable, ¿ya? Independiente de que hablemos de reposo o no reposo, ¿ya? Insisto, es más común hablar de la angina inestable como la angina de reposo, ¿ya? O sea, una CCS4, ¿vale? Estos son los grados de clasificación más habitualmente usados, como les comentaba. Ahora, los síndromes coronarios, ¿ya? Para hablar de los síndromes coronarios, y no sé si se acuerdan de esa diapositiva, tenemos que hablar de electrocardiografía, ¿ya? Eh, porque estamos hablando de un supradesnivel o no un supradesnivel del ST, por tanto son parámetros que no van a ser de carácter sintomático como es la angina, sino que nos vamos a ir a algo más objetivo que nos va a entregar el electrocardiograma. Entonces, en el síndrome coronario sin supra, ¿ya? En el síndrome coronario sin supra hay distintos síndromes coronarios sin supra según su gravedad. Por lo tanto, tenemos que hacer una estratificación del riesgo de estos pacientes,
¿ya? Porque si bien no constituye una urgencia inmediata como lo es el síndrome coronario con supra, tenemos que ver si es que es un infarto de alto riesgo, un síndrome coronario, perdón, de alto riesgo, de bajo riesgo, o sea, es un paciente que puede esperar y hacerlo dentro de las primeras 24 horas, o es un paciente que tenemos que estudiarlo ahora ya porque está al borde de que se ocluya esa arteria. Eso te lo da el Grace Score, ¿ya? Hay score de riesgo para esto, hay un score que se llama TIMI también, pero el que más es usado es el Grace Score. Y eso nos va a determinar si es que tenemos una conducta más conservadora o una conducta agresiva. Lo habitual es que los síndromes coronarios sin supra se terminen estudiando todos, pero al menos nos va a dar un parámetro de tiempo. ¿Cuál es ese parámetro, cuál es ese el punto de corte que nos habla de tiempo o no? Es el Grace, un Grace Score de 140, ¿ya? Ahí, como lo digo, aún hay poca claridad de cuál es el momento óptimo para realizar el cateterismo de estos pacientes, pero lo que sí es conocido es que sobre un Grace Score de 140 es un paciente que deberíamos darle una urgencia al menos relativa, ¿ya? Obviamente todo esto debe estar también basado en el criterio médico, las comorbilidades asociadas y la disponibilidad de hemodinamia. Si vemos que no hay un centro de hemodinamia cerca, eh, hay que irnos por el tratamiento más conservador, lamentablemente, o entrar ya pensando en la derivación a un centro que tenga la disponibilidad de hemodinamia. Lo mismo, el criterio médico, el caso que hablábamos del tatita de 91 años. O sea, si tuvo y se manejó médico y está sin dolor, pese a que tenga un síndrome coronario sin supra, quizás no hay que estudiarlo, ¿ya? Todo es un escenario de forma individual, ¿ya? La calculadora de Grace actualmente está como app, puedes bajarla una aplicación y la tienes ahí a la mano, hay páginas para eso y de hecho lo vamos a ver. Este es la página del Grace y es una puntuación en donde, o sea, es un score donde incluye la edad, antecedentes de insuficiencia cardíaca, antecedentes de infartos previos, saber su frecuencia cardíaca en reposo, saber la presión arterial, si es que tuvo una depresión del segmento ST. En el electrocardiograma evalúa la creatinina, elevación o no de las enzimas y si se ha realizado alguna angioplastía o algún procedimiento percutáneo previo, cardíaco, obviamente, ¿ya? Y este score lo que representa es la mortalidad calculada a los 6 meses, ¿ya? Según la puntuación que te entrega, te da un porcentaje de mortalidad a los 6 meses, ¿ya? Siendo a mayor puntaje, evidentemente, mayor riesgo de mortalidad. Y con respecto a estos puntos, el punto de corte para nosotros es 140. Sobre 140 es un paciente que debiese estudiarse, como les digo, con una urgencia relativa, ¿ya? ¿Cuánto es esa urgencia relativa? 24 a máximo 48 horas. La realidad, para ser muy honestos, es que bueno, actualmente ya estamos trabajando con un tema de no listas de espera, pero muchas veces nosotros somos el angiógrafo que está disponible para toda la región y muchas veces nos vemos sobrepasados eh, con la cantidad de pacientes y no podemos estudiar a todos los pacientes dentro de este plazo. Siendo más quisquillosos todavía, y ahí ustedes también, ahora espero que con esta clase también se vuelvan más críticos, lamentablemente también hay mucho de mala indicación con respecto al estudio coronario. Aquí voy, que muchas veces los médicos, no sé, dolor, coronariografía, ¿ya? Y a todo lo catalogan como un síndrome coronario sin supra, o sea, cualquier alteración electrocardiográfica, síndrome coronario sin supra. Un paciente, y es lo más común, chiquillo, un paciente que ingresa con una FA de respuesta ventricular rápida, descompensado, llega con dolor, obvio, llega con dolor, llega con su FA con respuesta ventricular rápida, habitualmente sus pacientes elevan troponina, pero elevan discretamente troponina, y sin más ni menos le piden core. Perdón. Sin calcular el Grace, y nos llega una interconsulta síndrome coronario sin supra. ¿Qué te dice eso a ti? Tenemos que estudiar a este paciente 24 a 48 horas. Entonces, se nos llena nuestra tabla de pacientes. Acá la colega Cintia, que deriva pacientes desde Linares, debe conocer esa realidad donde de repente nos preguntan y nosotros todos angustiados decimos, no sé, están séptimo en lista de espera, décimo en lista de espera, porque no damos abasto y muchas veces de ese no dar abasto es porque también hay una mala derivación con respecto a los pacientes.
¿ya? Y el paciente, y lo peor de todo es que el paciente que realmente requiere con urgencia termina revuelto en esa tabla y no termina dentro del plazo que deberíamos estudiarlo, ¿ya? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Sí, más allá del GRACE, ¿ya? Un paciente que tenga un dolor mayor a 20 minutos con cambio electrocardiográfico, aunque no sea supra del nivel del ST, si es un dolor coronario, debiésemos darle prioridad, ¿cierto? Dolores en reposo con cambio electrocardiográfico, datos de insuficiencia cardíaca, no aguda, porque si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, probablemente va a estar congestivo y no vamos a poder ingresarlo al laboratorio. Elevaciones enzimáticas, disfunción sistólica severa, una FEI menor a 35, por ejemplo, y lo que constituye realmente una urgencia son arritmias ventriculares, si el paciente empieza a hacer taquicardias ventriculares, si fibrila, y si evidentemente hay un deterioro hemodinámico, ya estamos encaminados al shock cardiogénico, ¿ya? Eh, ¿Qué debemos saber? Que el síndrome coronario sin supra como puede ser cualquier alteración electrocardiográfica, la verdad. Hay alteraciones electrocardiográficas que nos indican isquemia, hay alteraciones electrocardiográficas que nos indican lesiones. Y los con supra, lo que es más común, ¿cierto? Que es el supra de nivel del ST, que ya todos lo conocemos, una elevación del segmento ST por sobre 2 milímetros. Y lo que tenemos que entender es que cuando vemos lesiones o isquemia, estos infartos sin supra de nivel, inferimos que la arteria debe tener alguna lesión, pero está abierta la arteria, ¿ya? Hay aún perfusión. Pero en el supra de nivel, la arteria debiese estar ocluida. Por lo tanto, constituye una urgencia, ¿ya? Eh, la topografía, hay que entender que el electrocardiograma, ¿cierto? Es un mapa en donde la pared anterior va a estar dispuesta desde B1 a B5, la pared inferior va a constituir D2, D3 y ABF, y la pared lateral B5, B6, B1 a BL, ¿ya? Que sería más o menos esta imagen, ¿cierto? En donde B1, B2 principalmente vemos el septum, ¿ya? Eso nos va a mostrar las precordiales, el septum, B3, B4 la pared anterior, B5, B6, y si se fijan desde D1 y ABL, la mirada desde la pared lateral, y la pared inferior con D2, D3 y ABF, mirando como desde abajo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, supra en B1 y B2, recuerden que siempre cuando hablamos de supra o sin supra son las alteraciones electrocardiográficas en dos o más derivaciones contiguas, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una, por ejemplo, en B1 y B2 ya son dos derivaciones y ahí muchas veces nos hablan del infarto septal, ¿ya? Obvio, vemos el septum a través del electrocardiograma. Ahí está la distinta topografía. Ahora, en el electrocardiograma, ¿cierto? Hablamos de supra, infra, T negativa, etcétera, pero hay que aprender cómo a clasificarlo, ¿ya? En un electrocardiograma nosotros vamos a hablar de isquemia, de lesión y de necrosis. La isquemia es lo más leve, digamos, de leve a severo es de esta forma: isquemia, lesión y necrosis. En la isquemia vamos a ver que las células ya están quedando en hipoxia, por lo tanto se van a provocar cambios metabólicos que van a hacer que los vectores que están en nuestras precordiales se alejen o se acerquen al vector electrocardiográfico. Y eso se va a expresar con T picudas o con con T negativa. Ya esto vamos a hablar si esto está en el subendocardio o en el subepicardio, para que se entienda un poco más, ¿ya? Por eso yo les hablaba, perdón, por eso yo les hablaba en un inicio, que es muy importante saber en la cardiopatía isquémica que las arterias van de superficial a profundo, o sea, van desde el subepicárdico hasta el endocardio, ¿ya? Entonces, el cursor, porque aquí yo me pierdo. Esto para no ser spoiler. Ya. Lo que tenemos acá afuera, se ve el cursor, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Están vivos todavía? Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Lo que está acá afuera es el epicardio, ¿cierto? Y lo que está acá adentro es el endocardio. Entonces, cuando hablamos que hay una isquemia subendocárdica en esta región, ¿ya? Subendocárdica, el vector que está acá afuera, ¿cierto? El V, en este caso sería como un B4, un B5, ¿cierto? El vector que está acá afuera se va a acercar
¿ya? Desde la isquemia, la flecha va a acercarse, el vector va a acercarse hacia la precordial, digamos, ¿ya? Por lo tanto, nos va a dar una T positiva, ¿ya? Se acerca hacia el vector. Cuando hay isquemia subendocárdica, se acerca al vector, por lo tanto nos da positivo. ¿Se entiende? Estamos acá, subendocárdico, isquemia. Siempre hablando en isquemia. En una isquemia subendocárdica se acerca hacia la precordial, T picuda positiva. Cuando es subepicárdica, o sea, estamos de una manera superficial, el vector tiende a alejarse. Por lo tanto, nos va a provocar una T negativa. ¿Ya? Siempre en la isquemia, digamos, se va a tender a acercar hacia el tejido sano, el vector. En el caso de la subendocárdica, obviamente se va a ir acercando hacia el subepicardio. Y en el caso de la subepicárdica, se va a ir acercando hacia el subendocardio. Y eso en electrocardiografía se va a expresar como positivo porque se está acercando al vector, a la precordial, o se va a alejar, ¿ya? Y eso nos va a dar T positivas, picudas, siempre picudas, o una T negativa. Entonces, cuando hablemos de isquemia subendocárdica, estamos hablando de este tipo de electro. Cuando hablamos de una isquemia subepicárdica, hablamos de ese electro. ¿Vale? ¿Sí? Gracias. Sí. Ahora, vale, sí. Entonces, lo siguiente. Ya vimos la primera diapo, ¿cierto? Lo primero, isquemia. Avanzamos. Esta isquemia se fue haciendo más severa. Por lo tanto, ahora vamos a ver una lesión en el electro. Esto no tiene nada que ver con las coronarias, ¿ya? Esto es un pincelazo de electrocardiografía que no sé si es que ya pasaron el electro, que es lo que han visto de electro, pero necesitamos tenerlo claro para ver por qué llega el paciente y en qué condiciones llega al laboratorio de hemodinamia, ¿ya? Cuando ya esta isquemia avanzó, este tejido que está hipoxémico, ¿cierto? Que está isquémico, ya se lesionó, ¿ya? Ahora esos cambios metabólicos que están ocurriendo en las células, ya sea del epicardio o del endocardio, van a tener otra morfología en el electrocardiograma, que se van a dar los infradesniveles o los supradesniveles, ¿ya? En el caso del subendocardio, infradesnivel, en el caso del subepicárdico, supradesnivel, que sería algo así, que es todo lo opuesto a la isquemia, ¿ya? Cuando hablamos de lesión, acá, cuando hablamos de lesión subendocárdica, el vector tiende a acercarse hacia esta lesión, ¿ya? Por lo tanto, se va a provocar un infradesnivel, ¿ya? Cuando la lesión es subepicárdica, también tiende a acercarse hacia la lesión, por lo tanto, se provoca un supradesnivel, que es todo lo opuesto, digamos, a la isquemia, que recuerden que la isquemia se alejaba o se acercaba al tejido sano. ¿Ah? Acá es lo contrario, se aleja del tejido sano y se va hacia el lado de la isquemia, por lo tanto provoca infra o supradesnivel, ¿ya? Eso es la lesión, ¿ya? Voy a dejar de compartir un poco para tratar de explicarles algo acá, con mi super gesticulación, porque... atento aquí en la pantalla. No sé si me ven a mí. ¿Sí? ¿Me ven? Miren. Sorry que sea tan esquemático aquí, pero es muy simple. Las arterias coronarias, ¿cierto?, van a ir desde el epicardio hacia el endocardio, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se ocluye algo, cuando se ocluye a nivel distal, no es tan severo, digamos, ¿cierto? No es tan severo, a diferencia de que se ocluye en el subepicardio. Si yo ocluyo una arteria en el subepicardio, acá arriba, piensen que este es el tejido muscular, ¿ya? Este es el grosor. Acá tengo el epicardio y acá tengo el endocardio, hacia adentro, ¿ya? Tengo una arteria que va profundizándose hacia abajo y se me ocluye a la altura del epicardio, todo el tejido que va hacia abajo va a sufrir las consecuencias, ¿ya? Por lo tanto, lo más severo que nos puede ocurrir es una lesión a nivel del subepicardio, que sería a un nivel muy proximal de la arteria, ¿se entiende? La arteria se ocluye muy arriba, por lo tanto, todo, subepicardio, el endocardio, todo eso está comprometido. Por lo tanto, lo más severo que tenemos al ocluir la arteria de manera superficial, que es lo que es un supradesnivel. Así recuérdenlo. Lesión subepicárdica es un supra, ¿ya?
subepicárdica es supradesnivel. Quiere decir que la arteria ya está ocluida hasta arriba. Y la isquemia, la lesión, ya llegó hasta el subepicardio. ¿Ya? Es un poco enredado. Ojalá lo hayan entendido. ¿Ya? Volvamos a compartir pantalla y volvamos a la clase. Ya. Listo. Entonces, lesión e isquemia. Eso es muy clarito. ¿Ya? Y por último, la necrosis, ya cuando estamos fritos o cuando hay una onda Q, hay una amputación de la onda R, y ya nos habla que ya es tejido prácticamente muerto. ¿Ya? La topografía, nuevamente, saber cierto que B1, B2 es septal, o se considera de B1 a B4 pared anterior, B5, B6, D1 y ABL pared lateral, y D2, D3 y ABF pared inferior. ¿Ya? Vamos a algunos ejemplos prácticos. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que me diga algo ahí? Lo que ve ahí, edad 61 años, masculino, precordargia, 2 horas de evolución. Hay un Supra. Se ve un Ya, Supra. hay un supra en donde. Se ve, o sea, donde más se ve fidedigno el electro en D2, porque es más largo el trazado. Ya, en D2 sí hay algo de supra. A otra derivada, porque recuerda que si tú ves supra aislado en D2 no tiene significancia. Siempre tiene que ser con derivaciones continuas. En D4, B5, sí, en B6. B6 no, yo diría que no es tanto el supra. B4 y B5 yo diría más que es una alteración inespecífica y una T, pero no hay un... Mira, el punto J, que vendría siendo... Déjame sacar esto de aquí para que poder mostrarte el punto J, que sería eso, no está elevado si te fijas. ¿Ya? El punto J casi está en la línea isoeléctrica. A diferencia de lo que me dices tú, que el D2 sí está un poquito elevado, pero miren, fíjense que en D3 el punto J está bastante más elevado de la línea isoeléctrica, y ABF también. ¿Ya? Volvamos acá. Entonces, este lo voy a resolver ya. D2, D3 y ABF tienen supra, ¿cierto? Tienen ahí un supra un poco extraño, pero sí hay supra en la pared inferior. Recuerden, D2, D3 y ABF, pared inferior. Pero hay una cosa más relevante todavía, ¿ya? Perdón. En D2, D3 y ABF yo les digo que sí hay un supra. ¿Cómo se diría en palabras bonitas? Porque ya no vamos a usar la palabra supra e infra. ¿Sí? Ahora ya tienen el conocimiento. Diríamos que tiene una lesión subepicárdica inferior. ¿Se entiende lo que estaba explicando anteriormente? Es una lesión subepicárdica inferior. Y a su vez, vamos a ver que en V1, V2 y V3 prácticamente tiene un infradesnivel, ¿cierto? Hay un infradesnivel de la pared anterior. Por lo tanto, ese infradesnivel, ¿cómo le llamamos? Le llamamos lesión. Recuerden que el supra y el infra son lesiones, pero aquí se aleja el vector, por lo tanto es una lesión subendocárdica anterior. ¿Ya? Yo lo que veo en este electro es una lesión subepicárdica inferior con una lesión subendocárdica anterior. Habitualmente hablamos también de imágenes especulares, ¿ya? Que lo que se ve con supra en una pared inferior se puede ver con infra en la pared anterior y viceversa, ¿ya? ¿Qué nos dice? Mira, nos dice efectivamente ritmo sinusal, lesión subepicárdica inferior con imagen en espejo. Esa imagen en espejo es lo que yo les hablo, o la imagen especular que se da en la pared anterior. ¿Vale? Este que está más fácil, no está tan fácil, sí, pero algún otro voluntario, alguien que me diga qué es lo que está viendo aquí. Hay algo acá. Hay hartas cosas, la verdad. Yo me quiero anotar. Vamos. Cuéntame, Ya, compañero. se puede ver un supradesnivel un esbozo de supradesnivel en ABR. Sí, ya, sí. ¿Sí? Y además en B1, B2. Además un infradesnivel en B5, B4, B5, B6. Y en ABL. Sí.
Si no me... En ABL. Mira. no sé. ¿Algo más que veas? Estas ondas tepicudas, ¿puede ser? Ujú. Invertidas Pero en ve, B3. ya, eso. Sí, te invertía. Mm, sí, Ujú. está invertida en B3, B4. Es que ahí está el infra del nivel Exacto. B3, B4, B5. Ya. Recuerda la hora ahora de que ya tenemos la nomenclatura de no decirle supra, para que después ya ¿Mm? lo interioricen. Tendríamos que decir que tiene una lesión subepicárdica anterior, ¿cierto? Porque tenemos efectivamente en B1 y en B2, ahí En hay B2. algo de supra, ¿cierto? Algo de supra. Concuerdo contigo que efectivamente tiene un esbozo de supra en ABR, ¿ya? Que es la diapositiva que vamos a ver a continuación. Y más que ese infra de nivel, sí, me llama mucho la atención estas T negativas muy profundas de B3 y B4, ¿ya? 4. Es un Mm. electro, es un poco extraño, si lo queremos decir con lo que estamos aprendiendo ahora, efectivamente es una lesión subepicárdica pared anterior, hay isquemia, ¿cierto? Isquemia, Endocárdica. sí, exactamente, también de la pared anterolateral, Mm. pero este es un electro que actualmente se determinaría, si llega este electro ahora, como un síndrome de Wellens. Lo vamos a explicar, ¿ya? Mm. Pero efectivamente, aquí dice que tiene una necrosis y lesión subepicárdica septal, ¿sí? ¿Cierto? Que dijimos B1, B2, con isquemia anterolateral. ¿Ya? Efectivamente, no estábamos tan perdidos, ¿vale? Eh, Ya. Volvemos a la topografía, vuelvo a poner esa diapositiva porque B1, B2, como ya vimos todo, ¿cierto? B1, B2 es septal, B3, B4 anterior, o también se considera de B1 a B4 anterior, B5, B6, D1 y ABL pared lateral, D2, D3, ABF pared inferior. ¿Por qué la vuelvo a poner? Porque queda en el tintero algo súper importante y que tú acabas de mencionar, que es el ABR, ¿ya? Ese esbozo de supra en ABR. Cuando tenemos supra de nivel en ABR, estamos hablando de un electro de riesgo. Y a eso es lo que voy cuando nosotros también deberíamos saber electrocardiografía, deberíamos saber interpretar electrocardiografía. Un electro con supradesnivel en ABR constituye una urgencia, porque muy probablemente ese paciente tenga enfermedad de tronco coronario izquierdo, y si ustedes recuerdan la anatomía que vimos en la clase anterior, el tronco coronario izquierdo da origen a la descendente anterior, que es la arteria más grande y lo que irriga más parte de nuestro corazón, y la arteria circunfleja. O sea, si se nos llega a tapar el tronco coronario izquierdo, literalmente estamos muertos, ¿ya? Y el ABR representa efectivamente eso, si es que tiene una lesión de tronco o enfermedad de tres vasos. Una enfermedad de multivaso se va a expresar en el ABR. Entonces, si tenemos supradesnivel en ABR, muy probablemente estemos muy enfermos y eso es una alteración como para correr, ¿ya? Eso siempre está asociado a electrocardiogramas así como este. Si se fijan, en ABR efectivamente hay un supradesnivel, pero está asociado además, si se dan cuenta, a un infradesnivel en B3, B4, B5, B6, D2, D3, ABF, algo de D1. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos este supra en ABR, pero también tenemos lesión subendocárdica en prácticamente todas las paredes. Entonces eso refuerza más de que haya una enfermedad multivaso, ¿ya? O del tronco coronario izquierdo. Por lo tanto, aquí, por eso les pongo el tiempo es músculo. En el infarto, en la cardiopatía isquémica, lo más importante es el tiempo, ¿ya? ¿Y qué ocurrió con este paciente? Efectivamente tenía una lesión de tronco coronario izquierdo, ¿ya? No se alcanza a ver mucho, pero miren, si se fijan, ahí pausa, chuta. No alcanza a tomar. Debía haber puesto loop, pero ya. Si se fijan, aquí se alcanza a contrastar y aquí está prácticamente colgando el tronco coronario izquierdo, está la arteria circunfleja, la descendente anterior. Si llega a tapar eso, tenemos más del 80% en isquemia, necrosis y muy probablemente en una fibrilación ventricular y va a morir ese paciente, ¿ya? Entonces es muy importante, esa es la lesión de tronco. No sé si alcanzan a visualizarlo, es un hilito que está colgando en Sí. las dos ramas, ¿ya? Muy importante eso. Ahora, los electros especiales, hay
un patrón que es muy común. Este es el patrón menos común en realidad. Lo que más comunes son los síndromes de Behrens, ¿ya? Que se asocian a oclusión de la descendente anterior proximal. Este es un patrón que se llama el patrón de Winther. El patrón de Winther nos habla de eh, una profundización de que acá de como un infradesnivel progresivo de B1 a B6. Si se fijan, en B1 está isoeléctrico, el punto J, en B2 el punto J empieza a decaer, B3 es más profundo, B4 es más profundo, B5 es más profundo y B6 ya es más profundo. ¿Ya? Ese es un patrón de Winther, ¿ya? Cuando este infradesnivel se va haciendo como más cóncavo, por decirlo así, ¿ya? Cuando se profundiza más, se habla del patrón de Winther y está asociado a un infarto de pared anterior, ¿ya? Pero esto es súper raro, este es el más raro. Los más comunes y que se están viendo cada día más son los patrones o síndrome de Behrens, ¿ya? El síndrome de Behrens, ahí más encima, para ponerlo más complejo, hay de dos tipos. El tipo 1 es cuando en B1, en realidad en B2 y B3, hay T isobifásica, ¿ya? Si se fijan en B2 y en B3 hay un supra, digamos, y luego baja y hace como una T negativa y es una T isobifásica y vuelve a la línea isoeléctrica. ¿Como cuál? Como el electro que habíamos visto, ¿cierto? Ese electro, si se fijan en B2, hace una T isobifásica y en B1 igual se ve una T isobifásica, ¿vale? Y eso se le conoce como síndrome de Behrens, ¿ya? Y está asociado a oclusión de la arteria descendente anterior proximal, por lo tanto es una urgencia y se debiese actuar como un infarto con supra, ¿ya? Es igual a tener un supra de nivel de la pared anterior. Eso es lo como que me gustaría que se internalizaran. Este electro es como tener supra en pared anterior. Y hay un Profe, síndrome de Behrens también. Dime. perdón, es que me perdí. ¿Usted lo podría volver a explicar? Sí, ni un problema. El Behrens, ¿cierto? El Sí. Behrens, estos son patrones, son electroespeciales. El anterior, como les decía, el Winther, que es un patrón mucho más extraño, pero este es mucho más común. El síndrome de Behrens, o patrón de Behrens en el electrocardiograma, hay de dos tipos. Este es el primero, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos? En B2 y en B3 principalmente, una T isobifásica, ¿ya? Voy a sacar el esquema, a ver, para poder nuevamente poner el curso. Chuta, ¿por qué no? Aquí. Si te fijas, acá en B2 hay como hay una elevación del segmento ST, pero baja por debajo de la línea isoeléctrica y vuelve a subir. Eso se le llama T isobifásica, que ocurre lo mismo en B3, ¿ya? Habitualmente ocurre esto, para que sea un Behrens, en B2 y en B3, pero muchas veces también compromete al B1. Cuando ustedes vean esta signología de T isobifásica como esta Z que se da, es un síndrome de Behrens, tipo 1, ¿ya? El tipo 1. Y el tipo 2, vamos a ver el tipo del tipo 2. El tipo 2 es cuando tenemos una T profunda negativa en toda la pared anterior, ¿ya? Ese es un tipo 2. Cuando veamos estos patrones, ¿ya? Esta T muy profunda o la anterior es igual a como si tuviéramos supra, no es que es lo mismo, pero es como si tuviéramos supra de pared anterior, porque el Behrens está asociado a oclusión de la arteria descendente anterior proximal. Por lo tanto, debiésemos actuar como si fuese un infarto con supra del nivel del ST. ¿Y qué ocurre en la realidad? Es que ven este electro y le toman encima y se comunican con el hemodinamista, pero mandan una interconsulta porque se asocia a un síndrome coronario sin supra, porque no hay supra, ¿ya? Pero en realidad, la realidad de estos pacientes, sobre todo el tipo 1, es que llegan con la descendente anterior ocluida, ¿ya? Y, ¿por qué les había regresado? Fíjense, esa T isobifásica y las T profundas negativas, ¿cierto? Y el electro que habíamos mostrado anteriormente, miren cómo está. B1, B2 tiene esas T isobifásicas, miren, B3, B4 tiene esas T profundas. Entonces, muy probablemente este paciente tiene algo en la descendente anterior. ¿Vale? Entonces, las definiciones, puerta balón. Chuta, me queda poco tiempo.
el puertabalón es el tiempo transcurrido desde la llegada del paciente a un centro con capacidad de angioplastía hasta su realización. En el caso de la trombolisis es el tiempo puerta-aguja, ¿cierto? Cualquier estrategia que usemos que sea en pro de abrir esa arteria. Y esto es lo que nosotros tenemos que sí o sí tratar por todos lados de que sea el mínimo posible. ¿Ya? La demora en la administración del tratamiento de reperfusión es un problema, pero gigantesco, ¿cierto? Porque finalmente va a repercutir en la rehabilitación cardíaca que tenga este paciente y en la capacidad funcional que tenga este paciente. Un tejido necrótico que comprometa gran porcentaje del corazón va a repercutir en que ese paciente, después de su reperfusión, de su alta, va a tener una disminución en su capacidad funcional porque su corazón no va a estar al 100% activo. Va a haber tejido necrótico que no se va a recuperar, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser al menos en las 2 a 3 horas desde que inician los síntomas, ¿ya? Las guías clínicas lo dicen, que la necrosis miocárdica se inicia a los 20-30 minutos de la oclusión de la arteria y en un periodo de 3 horas ya está comprometido el 75% de la pared del miocardio a donde llegue la arteria, ¿ya? O sea, si es la pared anterior va a estar comprometida en un 75%. Por lo tanto, el tiempo es lo más fundamental. Las guías clínicas nos hablan, ¿cierto?, de un plazo de 90 minutos. Sin embargo, en el estudio que realizamos acá en nuestro centro le pusimos un máximo de 120 minutos. Ese fue el porcentaje de corte. Solo el 24% de nuestros pacientes llegan en un plazo de 120 minutos. Me refiero a los pacientes con supradesnivel, la urgencia, lo cual constituye una realidad bien triste, la verdad, porque las guías clínicas nos exigen que debiese ser en 90 minutos que un paciente tenga la reperfusión a través de angioplastía, pero la realidad es otra. El promedio de tiempo son 203 minutos. Eso es realmente lo que se demora un paciente. Y estoy hablando de pacientes que, por ejemplo, no sé, acá los que son de Talca van a entender, pero hemos tenido pacientes infartados del CEFAM de la Florida, un CEFAM de las Américas, que está a 15 minutos del hospital, y ese paciente termina con un tiempo puerta-balón de 200 minutos, o de 180 minutos en promedio, pero fácil sobre 2 horas porque el traslado, porque el SAMU, y créanme, ahora, de hecho, el estudio que estamos evolucionando ahora es en situación de pandemia, porque en situación de pandemia era más terrible porque el SAMU te respondía que estaban con un COVID y significaba que la ambulancia estaba desinfectándola, que el equipo estaba en desinfección, que tenían que llegar a trasladar al paciente y en la urgencia estábamos llenos de COVID y el paciente no podía ingresar si es que no tenía la PCR tomada. Y así vamos sumando tiempo en donde el tejido se está necrosando, literalmente, ¿ya? De hecho, aquí puse un caso para pensar, y esto es un caso real, chiquillos. Paciente de 29 años, fumador, inicia dolor retroesternal opresivo alrededor de las 4 de la mañana. Consultan el SAPU a las 9, que ese es otro tema a considerar, que yo les dije, esto también va desde la educación, desde conocer la enfermedad coronaria, ya saber cuáles son los síntomas y por qué hay que acudir tempranamente. Este paciente no acudió tempranamente, inició el dolor a las 4 de la mañana y en realidad esperó que se le pasara. Muchos toman agüita con limón, un montón de cosas medicinales, hierba, etcétera, y terminó consultando a las 9 de la mañana. Por lo tanto, ya tenemos todas esas horas de pérdida. Se controla con un electro y se evidencia supradesnivel anterolateral extenso. A las 10 de la mañana se tomó ese electro y créanme, el electro por telemedicina decía, se sugiere control en 30 minutos. No estoy mintiendo, esto es un caso real. O sea, más encima, toda esa espera, tuvieron que tomarle un segundo electro a los 30 minutos porque fue la indicación de un cardiólogo por telemedicina, ¿ya? El segundo electro evidentemente tiene las similares alteraciones, es derivado al hospital del mismo lugar, ingresa a las 11 de la mañana y se evalúa y se activa el sistema de angioplastía de urgencia. Hora de llamado, a las 12:50 nos terminan llamando, hora de ingreso a hemodinamia a las 14:40. O sea, el tiempo que nosotros determinamos que llamarlo dolor consulta fueron 300 minutos. Porque ahí no tenemos nada que hacer más que educar a nuestra población y enseñarles que cuando tengan un dolor de esas características tienen que acudir a la urgencia, ¿ya? Ahí no tenemos nada más que hacer. Pero lo que nos corresponde como responsabilidad como profesionales de la salud fueron 340 minutos. O sea,
Muy distinta a la historia sería que este mismo paciente de 29 años, fumador, que inició el dolor a las 4 de la mañana, el dolor persistió por 30 minutos, así que él sabía que era un dolor que no era normal y consultó inmediatamente. Consultó a las 4:45, se controló el electro, inmediatamente se controló el electro porque tenemos 15 minutos ante un dolor torácico, a las 4:53 se toma el electro, se activa la angioplastía de urgencia, nos llaman inmediatamente y a las 6 de la mañana debería estar. Ojalá todos los pacientes fuesen así, pero la realidad es esa. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió con eso? Fue en octubre del 2014, oclusión aguda trombótica de la descendente anterior tercio proximal y ya tenía una hipoquinesia anteropical del ventrículo izquierdo. Y estamos hablando de un paciente de 29 años. ¿Ya? Así que yo siempre les pongo aquí esta diapositiva, llame ya, es mejor que llame que se equivoque, que no llame y le jodamos la mitad del ventrículo al pobre paciente. ¿Ya? Así que llame, y sin mentir, esos números son los números reales. El primer número, así que después van a tener la diapo, no sé, o le sacan pantallazo. El primer número, el de la banderita chilena, es el número del hemodinamista de turno de la región. El segundo número es el número del enfermero de turno de hemodinamia de la región. Y el último es el de nuestra unidad. Nosotros trabajamos con un sistema de llamado de urgencias porque el infarto te puede dar en cualquier momento. Así que andamos con un teléfono maldito que nos llama en cualquier momento. Y nos avisa cuando hay un paciente y tenemos que correr al laboratorio para abrir la arteria. ¿Ya? Ahora, volvamos a la cardiopatía isquémica. Muy rápidamente. Si hay distintos pacientes que tienen enfermedad multivaso, como vimos, y hay veces que hay enfermedad que es severa, enfermedad que es moderada, etc. Muchas veces nos ocurre con pacientes que se le hace angioplastía, pero en realidad después de eso el paciente persiste con angina. ¿Ya? Una vez que ya se hace todo, se optimiza el tratamiento médico y todo, y el paciente sigue con angina, una de las cosas que sí se debe realizar es nuevamente hacer pruebas no invasivas. Yo les contaba de las pruebas que podían objetivar isquemia y ser yo muy reacio para el test de esfuerzo, porque actualmente tenemos otra herramienta que se llama el SPECT miocárdico, o lo ecoestrés, en donde se puede objetivar cuánto es la isquemia, cuánto porcentaje de isquemia y en qué pared hay isquemia. Y eso nos permite ver si es que hay alguna arteria que tenga alguna enfermedad que sea difícil de tratar o que no, o que tú digas, sabes que este ventrículo se mueve tan poco que no tiene sentido hacerle una angioplastía. Eso se puede objetivar con un SPECT miocárdico, por ejemplo. Y hay muchas veces que, pese a que tenga mucha enfermedad coronaria, un siguiente cateterismo no está indicado. ¿Ya? A eso es lo que voy con esta diapositiva, como para cerrar lo de la cardiopatía isquémica. Hay una condición especial, como ya lo pueden inferir, que es la angioplastía de tronco coronario izquierdo. ¿Ya? La angioplastía de tronco coronario izquierdo es una angioplastía compleja. Recuerden que de él depende la descendente anterior y la arteria circunfleja, por lo tanto estamos hablando de toda la pared anterior y lateral del corazón, y constituye una mortalidad del 37%, o sea, es alta, ¿vale? Tiene una variabilidad muy grande interobservador. Recuerden que esto es solo mirar la angiografía. Por tanto, nosotros habitualmente intentamos objetivar estas lesiones con otro tipo de evaluaciones. Y ahí está el IBUS, el of the eye y el FFR, que los vamos a ver al final de la próxima clase, ¿ya? Y siempre utilizamos nitroglicerina, tratamos de vasodilatar para objetivar más aún si es que efectivamente es una lesión, porque muchas veces los catéteres, como rozan estas arterias, provocan vasos de espasmo. ¿Ya? Entonces, es un área muy compleja en donde se trata de evaluar muy objetivamente las lesiones para poder darle o no tratamiento. ¿Ya? Y como les digo, constituye una mortalidad bastante alta. Es inmediatamente, a priori, en un paciente estable, opción quirúrgica. ¿Ya? Inmediatamente un paciente que viene con una lesión de tronco, si tiene un buen lecho distal, eso quiere decir que las arterias hacia distal están buenas, son de buen calibre, inmediatamente la primera opción que uno debiese pensar es el tratamiento quirúrgico y cirugía de bypass. ¿Ya? Sin embargo, ha ido evolucionando tanto la angioplastía que hay condiciones en las cuales se opta más por la plastía que por el tratamiento quirúrgico.
¿Cuáles son estas? Un rescate por una complicación, o sea, si estamos angioplastiando, por ejemplo, la descendente anterior proximal y se te fue un trombo o provocaste una disección hacia el tronco, obviamente que ahí in situ hay que angioplastiar el tronco coronario. Durante el infarto, obviamente si estamos en una condición como la imagen que les mostré, que el tronco está colgando y hay que dilatarlo, si no ese paciente va a fibrilar. Y hay una tercera opción que es el tronco coronario protegido, que eso lo pueden escuchar y también para que lo sepan. Cuando hablamos de angioplastía de tronco coronario protegido, estamos hablando cuando un paciente ya fue sometido a una cirugía de bypass. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tiene un paciente puente, por ejemplo, lima a la DA y un PAC a la circunfleja, por lo tanto la circulación distal de la descendente anterior y de la arteria circunfleja están protegidas por los puentes. Y tú puedes hacer una angioplastía del tronco sin afectar la circulación distal, ¿ya? También ocurre eso. Y lo último, el rechazo de la cirugía, ¿por qué no? Tanto del paciente como de los cirujanos. Hay veces en que los cirujanos ven y en realidad el ventrículo está malo, ven que en realidad no puede entrar a SEC y tenerlo en SEC puede ser muy riesgoso, son pacientes de alto riesgo quirúrgico, entonces finalmente lo vuelven a derivar para hacer una angioplastía, ¿ya? O que el paciente propiamente tal rechace la cirugía y eso se converse si finalmente la decisión es tanto personal como médica, ¿vale? Y como les decía, tratar de objetivar siempre la evaluación de la enfermedad coronaria, ¿vale? Ahí está un esquema donde se ve el seno coronario, el tronco coronario y la división hacia la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior, siendo mucho más común la enfermedad de tronco distal, ¿ya? Que al ser distal afecta los ostium de las dos arterias siguientes, que son la descendente anterior y la circunfleja. Ahora, las oclusiones crónicas, ¿ya? Que también es una materia de análisis, ¿ya? En esto ya son cosas más específicas de hemodinamia. Si ustedes pueden imaginarse una arteria que está ocluida, y ahí está también el tema del infarto silente, que ocurre mucho en los pacientes diabéticos que tienen una tolerancia gigante al dolor, no sienten. Ocurre que los pacientes a veces tienen infarto, se les ocluye la arteria y nunca se dieron cuenta. Y empiezan a haber disminución en su capacidad funcional, deterioro de esta, y finalmente terminan en una coronariografía por una miocardiopatía dilatada, y te das cuenta que el paciente tiene enfermedad multivaso y tiene una arteria, por ejemplo, una coronaria derecha ocluida desde hace años. Evidentemente, ese territorio ya está necrótico. Ya está necrótico, ha pasado años con esa arteria cerrada. Por tanto, el beneficio que pudiese tener eso es muy bajo, ¿ya? Pero actualmente hay estudios que están debatiendo eso, diciendo que sí hay una mejoría en la capacidad funcional, y ahí están nuevamente los estudios de viabilidad e isquemia, que yo les decía. En el SPEC se pueden ver las áreas necróticas, las áreas de isquemia, y estas áreas que son de isquemia, cuando constituyen mayor a un 10%, se pueden observar beneficios en la capacidad funcional de los pacientes y que esos tejidos sí se recuperan. Lamentablemente, tenemos que pensar que una oclusión crónica está ya ocluida con una placadura cálcica, con mucho material trombótico que ya está constituido, por lo tanto es un examen que va a ser con mucha duración, son exámenes súper largos, estoy hablando de 3, 4 horas tratando de abrir una arteria. Por tanto, va a ser un examen que tenga mayor cantidad de contraste, que va a ser altamente con exposición a rayos, tanto para el paciente como los operadores. Por lo tanto, hay que evaluar muy bien el costo-beneficio que puede tener un procedimiento así. Y porque además, pucha, no, yo trabajo en un sistema público y estamos hablando de una cosa muy costosa, donde se van a ocupar muchas guías, muchos catéteres. Entonces también hay que evaluar esa parte, ¿ya? Obviamente el objetivo siempre va a ser mejorar los síntomas, darle un mejor pronóstico a un paciente. Y depende mucho de la neoangiogénesis, ¿ya? Porque en una oclusión, inmediatamente es increíble, chiquillos, ustedes lo vieran, la manera en cómo se forman colaterales, ¿ya? Se forman colaterales cuando hay una oclusión para tratar de hacer un puente, digamos, natural, y se hacen estos neovasos para saltarse esa oclusión, ¿ya? Y cuando vean una oclusión crónica va a ser pero lleno de colaterales porque de alguna manera están tratando de irrigar un territorio que está ocluido,
¿ya? Eso se mide por los flujos TIMI, ¿ya? El flujo TIMI van en una escala de 0 a 3, siendo 0 sin flujo, por lo tanto oclusión, y siendo 3 un flujo normal. Así se determinan los flujos en coronaria. Entonces, cuando ustedes vean un informe y vean que la arteria descendente anterior, por ejemplo, que con un flujo TIMI 3, quiere decir que ya está con un flujo normal. Flujo TIMI 0 es que está ocluida, flujo TIMI 1 está abierta, pero es un flujo lento, y el 2 está entre el 1 y el 3. ¿Vale? Una cosa a destacar de la neoangiogénesis, que también es interesante, el año pasado di con un estudio que hablaba acerca del factor protector que es el deporte. El deporte, una de las cosas que favorece la cardiopatía isquémica es la capacidad de neoangiogénesis que uno tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que pacientes, o sea, personas que constantemente hacen actividad física tienen una mayor capacidad de crear colaterales, o sea, en el momento que tengan un infarto, muy probablemente el daño sea menor por su capacidad de crear estos neovasos, ¿vale? Ojo, ahí también se me van dando ideas. La cardiopatía coronaria, actualmente, de hecho tengo las guías clínicas ahí de la ESC, que se las puedo compartir, nos habla, y se ha hablado este tema desde hace mucho tiempo, que la cardiopatía coronaria, no, si bien es una enfermedad que los factores de riesgo la precipitan, es una enfermedad que tenemos todos, ¿ya? A lo largo de nuestra vida, todos vamos a tener enfermedad aterosclerótica, por decirlo así. ¿Cuál es el tema? Que ser diabético, ser hipertenso, fumar, etcétera, hacen solamente que este proceso sea más acelerado. Por lo tanto, precipitan la enfermedad coronaria, ¿ya? A su vez, tener factores protectores, alimentación saludable, hacer actividad física, retrasan, en cierto modo, la enfermedad coronaria. Por decirlo así, Gary Medel va a tener un infarto, pero a los 180 años, ¿ya? Obviamente, nuestra maquinaria falla antes de los 180 años, por eso nunca se ve un infarto. A su vez, un paciente obeso, diabético, hipertenso, que fuma, va a tener un infarto a los 41 años, ¿ya? O sea, el proceso es el mismo, solo que más acelerado o más enlentecido, ¿vale? Ahora, a lo que les compete más a ustedes, yo creo que veo, porque esto como es una especialidad de crítico, lo que vemos más en el crítico es el shock cardiogénico, ¿ya? Y el shock cardiogénico, la principal causa del shock cardiogénico es el infarto. Y dentro de los infartos, valga la redundancia, la primera causa de muerte es el shock cardiogénico, ¿ya? O sea, el infarto lo provoca y a su vez el shock aumenta su mortalidad, ¿vale? ¿Cómo está dado el shock cardiogénico? Por síntomas de hipotensión y por una baja en la perfusión tisular, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar esa hipotensión? Con una presión sistólica menor a 80-90 o una PAM menor a 30 del basal, ¿ya? Como habitualmente no tenemos el basal, siempre nos fijamos en la presión arterial sistólica o en realidad con PAM menores a 65. Y un parámetro que nosotros evaluamos bastante en hemodinámica, que es la presión final de diástole del ventrículo izquierdo, que es mayor a 18 milímetros de mercurio, ¿vale? Eso va a estar también dado, obviamente, por una difusión ventricular, va a ser acentuado si es que tenemos un estado de hipovolemia, y evidentemente si tenemos una inflamación vascular va a hacer más proclive que tengamos estos signos de hipotensión. Y esos signos de hipotensión los vamos a ver, ¿cierto?, con una disminución de la perfusión, vamos a tener extremidades frías, un llene capilar disminuido, va a disminuir el volumen urinario y por último vamos a tener unas alteraciones en el estatus mental, ¿cierto? Vamos a tener un paciente que ya se nos va a estar desorientado y ahí estamos hablando de que el paciente ya está jodido y está muy hipoperfundido, ¿ya? En las primeras horas de un infarto se presenta, si es que tienes un infarto, por ejemplo, de tronco coronario izquierdo, y está asociado además a una difusión ventricular ya previa, se presenta habitualmente en las primeras 5 horas, ¿ya? Y esto, habitualmente, su mayor origen son las complicaciones mecánicas, ¿ya? Las complicaciones mecánicas que pueden ser ruptura de pared libre, ruptura del septum,
que eso es como lo más habitual. Y ruptura de los músculos papilares y con ello suelta esa ruptura de las cuerdas tendinosas y por lo tanto una disfunción valvular, ¿ya? Hay pacientes que tienen mayor factores de riesgo a realizar complicaciones mecánicas, los pacientes que son más añosos principalmente, los pacientes que ya tienen una cardiopatía previa, pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas, y por último, que es lo más importante creo yo, y vuelvo a hacer hincapié en el tiempo, infartos con altas horas de evolución, ¿ya? Un infarto que ya lleva muchas horas de evolución está muy proclive a hacer complicaciones mecánicas, ¿ya? ¿Cuál es nuestra estrategia terapéutica frente a esto? Hay distintos estudios, yo les recomiendo esos dos, yo les voy a hablar más del shock trial, el culprit shock también es un estudio un poco más antiguo, pero actualmente lo que se habla con respecto a la hemodinamia es tratar el vaso culpable y nada más, ¿ya? ¿Por qué les refiero a esto? Porque en un paciente que ingresa con un shock cardiogénico, se le desarrolla un shock cardiogénico, lo más probable es que tenga enfermedad multivaso, ¿ya? Y cuando tenemos una enfermedad multivaso, antiguamente tú veías un paciente que estaba al borde de la muerte, digamos, con múltiple enfermedad coronaria y lo que se hacía en hemodinamia era abrirle todo para tratar de perfundir lo que más se pudiera el corazón. Sin embargo, se ha estudiado que esa estrategia está asociada con con mayor mortalidad porque son procedimientos que son largos, se inyecta mucho contraste, se pasa mucho más volumen y finalmente terminamos provocando mayor insuficiencia cardíaca, mayor congestión y por ende mayor mortalidad. Entonces la estrategia que se está actualizando, se ha actualizado y se hace hoy en día es tratar el vaso agudo, tratar de fomentar la perfusión coronaria a través de balón de contrapulsación intraaórtico y ya una vez pasado el estatus de shock, tratar de perfundir el resto de las arterias coronarias y sí que hay un porcentaje de sobrevivencia porque en realidad es muy alta la mortalidad, ¿ya? De hecho, ahí está el culprit shock, un poco resumido, que nos muestra la mortalidad, digamos, de los pacientes con respecto a si se trataron multivasos o se trató solo la lesión culpable, en donde vemos una diferencia significativa con respecto a tratar solamente el vaso culpable. Desde eso, que se está tratando solamente el vaso culpable y no esta otra estrategia que yo les comentaba, que era abrir todo, tratar todo, para tratar de salvarle la vida al paciente, ¿ya? Está asociado, como les digo, a una menor mortalidad. Hay distintos estudios y en realidad mostraron la mortalidad del shock cardiogénico y es aproximadamente la misma. Ahí hay otros estudios de shock, que es el Gusto, que es uno de los más conocidos. Y lamentablemente, bueno, esta es la mortalidad de los 30 días, pero lamentablemente nuevamente seguimos con los diagnósticos que creo que, bueno, si bien son médicos, no son oportunos, porque el 10% ingresa con el diagnóstico definitivo, ¿ya? El resto de los pacientes son pacientes con infarto, que no hay una respuesta de reperfusión adecuada, me refiero rápida, y termina ese paciente a las 5 horas haciendo una complicación mecánica, cayendo en shock cardiogénico y aumentando su mortalidad. Una pausa para el matecito. Porque aquí vamos a ver esto, lo que le estoy explicando se ve en este caso clínico, ¿ya? Esto pasó hace 2 semanas atrás, creo, ¿ya? Ingresa a las 9:14 a la unidad de emergencia, masculino de 57 años, tabaquismo positivo, con dolor precordial desde las 8 de la mañana, derivado desde San Rafael con este electro, ¿ya? Ojo con las horas. Inició el dolor a las 8, a las 9:15 aproximadamente había ingresado a la urgencia, por lo tanto ya tenemos 74 minutos, ¿ya? Ese es el electro. ¿Algún aventurado? Se fueron todos.
Ahí hay Yo voy, alguien. profe. Vale, vamos. Cintia. Voy a aventurarme como es. Vamos, Cintia. Hay Excelente. una lesión, ¿Ya? una lesión subepicárdica, veo yo, en la pared anterior, B2, B3, Ujú. puede ser B1, pero muy poquito. Mm, Y Maravilloso, una Cintia. lesión, ¿Ya? una lesión subendocárdica en la pared en D2. D2 lo veo. Sí, 3 ABF. maravilloso, Cintia. Ahí Felicitaciones. no, Te has ahí no sé ganado mucho la, ganaste un no sé tremendo mucho la poroto. localización, pero Sí, muy bien. Pero gracias, gracias. efectivamente, vemos una lesión subepicárdica anterior y vemos una lesión subendocárdica inferior. Recuerden solamente, está súper bien dicho, elegante. Le decía eso a cualquier médico, te lo ganaste. Hay que hacer la diferencia, profe. Sí, hay que hacer la diferencia. ¿Ah? No es supra, es lesión subepicárdica. Lo único que podríamos decir aquí de diferente a eso es que la imagen de la pared inferior resta importancia a decirle lesión subendocárdica, porque finalmente lo que es la imagen especular de la pared anterior. ¿Ya? Es solamente eso. Pero súper acertado tu lectura de electro. Efectivamente tiene una lesión subepicárdica anterior y eso es lo urgente. En palabras flight, tienen supra en pared anterior. ¿Ya? Ahora lo elegante es lesión subepicárdica anterior, ¿cierto? Y se le hace, recuerden que ingresó este electro, no me acuerdo, ingresó en 914 y se le hace un segundo electro. O sea, tenemos esto con supra y ¿qué hacemos? Tomémosle otro electro, o sea, sigamos perdiendo tiempo. ¿Ya? Y se le toma un segundo electro a las 9:20. Perdón. Este electro, es un electro que le tomaron en San Rafael. Y este electro se le tomó ya en la urgencia, ¿ya? A las 9:20. Y se fijan que sí, pues tiene la misma lesión subepicárdica anterior en B2, en B3, y esta imagen especular en pared inferior, ¿ya? La localización que tú me decías, Cintia, de 2 de 3 y ABF es pared inferior, ¿vale? Eh, entonces se le toma un electro nuevamente control, ya ha pasado mucho tiempo, se le toma un tercer electro. Y miren cómo está el supra ahora, cómo está esa lesión subepicárdica. O sea, el supra ahora es suprazo. De las 9:20 se esperó, no sé por qué razón, y se le hace un electrocontrol a la hora después. Pucha, no guardé a todo le tapé, pero ahí está el nombre del paciente, usted piolita ya. Eh, Tremendo supra en pared anterior. Tremendo supra en pared anterior y la imagen especular, ¿cierto? En pared inferior, ahí abajo se ve en D1, D2, y tiene una imagen especular y tiene un electro muy feo, ¿ya? Resulta que se carga con 500 miligramos de aspirina, se les da 300 miligramos de clopi y el paciente en eso cae en fibrilación ventricular refractaria. ¿Ya? Entraba y salía de fibrilación ventricular, se inició ACLS, tuvo un retorno a la circulación espontánea relativamente parcial, así que se decidió sedar, se hizo una intubación con un tubo 8.5 a 22, cursa con nuevas fibrilaciones ventriculares, se hacen múltiples descargas, 200 joules, todas estas descargas se reanimaron por 39 minutos. ¿Ya? El cardiólogo de la unidad coronaria fue a evaluar al paciente, se lo presentó a la UCI. La UCI no tenía camas, así que como que entre medio como que que sí, que no tenía criterio, pero estábamos hablando de un paciente joven, 50 y algo años, 53 si no mal no recuerdo. Y finalmente no estaba entre que sí, entre que no. Su último electro a las 10, ya eran las 11 de la mañana, se había manejado el paro, se le pusieron elementos invasivos, estaba con una sonda nasogástrica, estaba con una sonda Foley, se hizo el manejo farmacológico adecuado, se le pasó amiodarona, bolos de amiodarona, Vic de amiodarona, estaba con droga vasoactiva, se le tomaron los exámenes de laboratorio, se le tomó la PCR COVID. Y ahí estaba ese paciente en estas condiciones en la urgencia sin cama UCI, el residente de la UCI lo evaluó y en realidad no había cama, no había mucha posibilidad de subirle a la red y era, chuta, ¿lo estudiamos o no lo estudiamos?
pero estábamos hablando de un paciente de 50 años que entraba y salía, chiquillos, de fibrilación ventricular. A nosotros nos tiene que haber fibrilado unas 20 veces adentro del laboratorio. Perdón, están llamando justo al celular de turno. Un segundo. ¿Aló? ¿Sí? Nelly, bien, cuéntame. Mira, Nelly, es que en este momento está la Cristina de turno. Yo estoy con el celular de turno, pero está la Cristina. ¿Ya? Si quieres, ¿tienes el celular de la Cristina? ¿Puedes llamar o llamar al médico? Dame un segundo, te digo el tiro. Que ella me está cubriendo y... El que termina en 079, exactamente. Por favor, vale. Gracias, Nelly, chao. Ahí. Efectivamente, no le estoy engrupiendo. Estamos llamando un infarto de Lontoy. De hecho, para hacer esta clase me está cubriendo mi colega. Bueno, les contaba. Entonces, este paciente, 50 y algo años, sin cama UCI, entrada y salida de fibrilación ventricular, llegó a la urgencia, le hice ese retraso en realizar la angioplastía hasta que finalmente provocó estas cosas arrítmicas. Y este es el contexto de lo que hablábamos al comienzo, o sea, la gente de la UCI, y yo también trabajé en UPC, nos quejamos de que, mira, el paciente viene en estas condiciones y todo, pero la realidad de los otros servicios es otra, o sea, este paciente llegó entubado con un ventilador de transporte, pasando drogas vasoactivas por vía periférica. ¿Ya? Entonces, muchos de ustedes, colegas que trabajan en UPC, se deben espantar de decir, pero ¿cómo están pasando noradrenalina por una vía periférica? ¿Ya? Pero la realidad es esa, ¿no? Así recibimos a los pacientes, ¿ya? Con parche, y esto quise ponerlo más o menos para que vieran el contexto en el que nosotros nos vemos enfrentados con un paciente que está ventilado, ¿cierto? Entubado, con un ventilador de transporte, estamos con una bomba de Vic Fentadormo, pacientes con parches porque en realidad se tuvieron que mantener para realizar las descargas porque fibrilaba cada 30 segundos, cada un minuto, y lamentablemente nosotros no tenemos parches que favorezcan la visualización de la angiografía, o sea, el parche se ve, los electrodos se ven y te tapan las arterias coronarias. Entonces, también es una cosa compleja en lo técnico para nosotros. Estaba pasando una Vic de amiodarona a 21 ml/hora, ya había pasado un bolo de 150 de amiodarona y estábamos con una noradrenalina 0,1 camas km, ¿ya? A las 11:45, que fue su ingreso, estaba con una PAM con una presión de 64/41, una cardíaca de 102 y saturando 96 con ventilación, ¿ya? Esto fue más o menos, ingresó a hemodinamia a la 1 de la tarde. Imagínense, el paciente estaba a inicio de dolor a las 8 de la mañana y a las 9 y alrededor de como las 11 fue que, ¿a qué hora? Sí, como a las 11 que hizo en la primera fibrilación ventricular. Ingresó a hemodinamia, mal perfundido, pilas midriáticas, tenía múltiples descargas, nosotros también hicimos múltiples descargas de 120 a 200 joules y finalmente se decidió acceso rápido vía femoral derecha, ¿ya? Estaba mal perfundido, no podíamos detectar saturación, se pasó un montón de cosas, pasamos adrenalina intracoronaria, pasamos amiodarona por la arritmia, lidocaína, gluconato, sulfato, todo lo que ustedes manejan de crítico se manejó el paciente y a su coronariografía vimos esto. Esta es la arteria circunfleja, la que baja acá, y se ve la arteria descendente anterior, proximal, y se ve acá, ¿cierto?, una imagen de un trombo, una oclusión. Se puso un balón, acá están los puntos que yo les hablaba, que son radiopacos, que nos permiten ver dónde está el balón. Se dilató y se puso un stent en la parte ahí de la lesión. Si se fijan, antes que se inyecte el contraste, se alcanza a ver la malla ahí. Se alcanza a ver la malla ahí. Y se abrió la arteria descendente anterior haciendo esto la angioplastía única. ¿Qué ocurrió? Un fenómeno que nosotros llamamos como no reflow, ¿ya? Que también lo vamos a ver, que es como que se ocluye distal. Si se fijan, la placa protruye a través de los stent, los orificios del stent, y emboliza hacia distal, ocluyéndonos los segmentos distales. Se pasó a adenosina,
y logramos abrir hasta ese segmento medio distal de la arteria. ¿Ya? Esa fue lo que ocurrió con el paciente. El paciente salió, una vez abierta las arterias, dejó de tener fibrilaciones ventriculares, mejoró bastante su hemodinamia, no habían camas UCI, así que el paciente quedó en la clínica Lircay y falleció a los 3 días. 3 días y el paciente fallece en la clínica Lircay, ¿no? En un claro shock cardiogénico, ¿vale? Falla multiorgánica la causa de muerte. ¿Qué terapia complementaria nos faltó ese día ahí? El balón de contrapulsación, ¿ya? ¿Por qué no se realizó? Porque el balón de contrapulsación es una consola, es un equipo que es de asistencia ventricular, que permite mejorar la perfusión coronaria, disminuye el gasto cardíaco y por ende mejora las condiciones hemodinámicas del paciente, disminuyendo las drogas vasoactivas y todo su factor arritmogénico que tienen. Pero era un paciente que no tenía cama UCI acá en el hospital, por lo tanto nosotros no teníamos factibilidad de que el paciente se fuera con el balón de contrapulsación, subirlo a la red o se fuera para cualquier parte, ¿ya? Y el balón de contrapulsación debiese ser una medida de puente o tenerlo 24, máximo 48 horas, ¿ya? En mi práctica, el balón de contrapulsación, si bien contribuye, nunca ha terminado en un final feliz. Siempre hemos tenido pacientes que han usado el balón de contrapulsación y finalmente terminan falleciendo igual. Y ahí es lo que va que la mortalidad del shock cardiogénico es altísima, ¿ya? Para explicarles, si es que no conocen el balón de contrapulsación, ¿qué es la contrapulsación? Es un proceso de disminución rápida de la presión intraórtica durante el periodo previo a la eyección ventricular, seguido por un aumento de la presión intraórtica durante la diastólica cardíaca. Y esto se hace a través de un balón que asiste a la circulación, digamos, al desplazamiento de la sangre dentro de la aorta. ¿Cómo lo asiste? Inflándose y desinflándose, por ende hace que la sangre se mantenga durante más tiempo en un segmento de la aorta y pase más rápido en otro segmento de la aorta. ¿De qué forma? ¿Ya? Acá, en una sístole, el balón se desinfla, ¿ya? Es un balón que se pone por vía arterial, por vía femoral, se deja a esta altura de la aorta, y cuando se provoca la sístole, el balón se desinfla, por lo tanto la eyección de la sangre es mucho más rápida, se va por toda la aorta, hay mayor perfusión, y en la diástole, que es cuando, recuerden, se llenan las arterias coronarias, el balón se infla, por lo tanto la sangre queda retenida en la raíz aórtica y favorecemos el llene de las arterias coronarias, ¿ya? Hay una mejor perfusión de las arterias coronarias, por lo tanto hay una mejor perfusión hacia el músculo cardíaco, mejorando la bomba, y hay una disminución del gasto cardíaco, mejorando la hemodinamia, ¿ya? ¿Cómo se controla el inflado o desinflado de este balón? Este balón va conectado, como les decía, a una consola, y esa consola la puedes gatillar por electrocardiograma o por presión, ¿ya? Entonces, tú le indicas a la consola de que gatille. Dame un segundo. Aló, doc. Aló. Un paciente de Lontué. Sí, la Cristina lo está viendo. Sí, sí, todavía. Sí, me queda poco para terminar la clase. No les voy a decir lo que me está diciendo, ya, que estoy en clase. Ya, vale, chao. Disculpen, chiquillos. Ya, lo que les explicaba, ustedes van y a la consola le dicen que gatille por electrocardiograma o por presión, por curvas de presión. Y puede ser 1-1, 1-2, 1-3 o 1-4. ¿Qué quiere decir eso? Que cada un latido infle, desinfle una vez, o cada 2 latidos infle y desinfle, y así, ¿ya? Uno lo puede programar. ¿Y cómo se ve esto? Se ve de esta forma, no sé si es que alcanzan a ver el balón, que ahí se ve un poquito más claro. Cuando se infla y se desinfla, se infla y se desinfla,
¿ya? Según el latido o el gatillo que nosotros le demos, ¿vale? Eso. Y la presión del balón también se visualiza en este monitor y tiene una pequeña muesca que nos va a ir determinando cuándo se infla, cuándo se desinfla el balón. Lo último, aquí es como otra cosa acerca del no reflow, que es lo que vimos en este paciente. Y es algo bastante común en los infartos agudos, que también lo pueden ver en los informes. Y aquí me quiero adentrar acerca de los medicamentos. Este es un caso clínico, un paciente de 75 años, desde Parral, derivado de Parral, con antecedentes de hipertensión, quien acudió al hospital por iniciar dolor a la 1 de la mañana. Tipo punzante de moderada intensidad, irradiado a ambos hombros, asociado a sudoración. Refiere sintomatología por primera vez. Ya, por honor al tiempo no lo vamos a hacer, pero lo que quería hacerles acá era calcular el Grace Score, ¿ya? Pero se los dejo como tarea, están todos los datos para que ustedes puedan calcular el Grace Score, ¿ya? Y ustedes con eso van a poder determinar si es que era urgente o no el hacerle la coronariografía, ¿ya? Para avanzar más rápido, vemos una lesión subepicárdica anterior, ¿cierto? Vemos en B1 y en B2 un supra, y vemos igual en B3, B4, B5, B6, una isquemia, porque es un T negativo, ¿cierto? Una isquemia de pared anterolateral, diría yo, ¿ya? Pero lo más importante es la lesión subepicárdica anterior, B1 y B2, tiene supra, ¿ya? Que inmediatamente tú dirías, pero entonces ¿para qué Grace? Si tenemos supra, ¿ya? ¿Por qué razón? Bueno, ahí está el segundo electro, se ve como un Bellens tipo 2 ahora, ¿cierto? Con esta T bien negativa y bien profunda. ¿Por qué razón? Porque se contactaron con hemodinamia. Bueno, aquí le damos primero. Se indicó carga con aspirina 300, Plavix 300 y atorvastatina 80, Clexane 80. Se logra comunicación con el hemodinamista de turno, dado que el usuario presenta troponina de 33, por eso lo presentaron. O sea, imagínense, con ese electro, con supra, esperaron a la troponina, ¿ya? O sea, ya perdimos tiempo. Pero se refirió el traslado de Teparral al hospital de Linares, y ya que estaba sin angina, el hemodinamista determinó manejo médico y coronariografía diferida, ¿ya? Por eso podemos calcular el Grace, ¿vale? El paciente con sin angina ya estamos hablando de que o es un infarto constituido o en realidad reperfundió. Y créanme que ocurre, habitualmente no con Plavix 300, pero pasa que pacientes que tú le das la carga completa, Plavix de 600 miligramos, o sea, 2 comprimidos, y aspirina 500, porque son 300, recuerden que las dosis de carga son aspirina 500 miligramos, Plavix 600 miligramos y atorvastatina 80 miligramos. Esas son las dosis de carga de un infarto. Obviamente con los bemoles de que si un paciente lábil al sangrado, tener esa precaución. Pacientes que se les entregan dosis de carga han llegado reperfundidos y llegan sin dolor, y es verdad, ¿ya? Eso ocurre, ¿ya? Entonces se difirió esta coronariografía por ausencia de angina. Al examen físico, piel blanca, llena capilar 3 segundos, cuello corto, simétrico, no ingurgitado, cardiopulmonar, no se oculta el soplo, ambos campos pulmonares limpios, extremidades simétricas sin edema, sin signos de PVP. Su control de signos vitales y los exámenes de laboratorio, ¿ya? Como les digo, están todos los datos para que calculen el Grace Score, ¿vale? No lo vamos a hacer por honor al tiempo, que nos queda media hora y juega Chile. Y le hicimos esta coronariografía, ¿ya? Posterior la coronariografía, que fue el día siguiente en realidad, se hace su coro y se observa una lesión en la descendente anterior. Si se fijan, ojalá que se vea el cursor, yo ahora sí que lo estoy viendo, se ve acá una lesión en la descendente anterior. La arteria circunfleja se ve acá sin lesiones aparentes, y alcanzo a ver acá una lesión en la descendente anterior, y se ve algo extraño en esta rama que es la diagonal. Una nueva vista, y aquí ya se ve mejor la misma arteria desde otra proyección. Se ve la arteria circunfleja hacia allá, se ve la descendente anterior hacia acá, y se ve esta lesión aquí, ¿ya?
una lesión severa, está clarito que es severa, y hay una lesión también acá en la diagonal, ahí, ¿ya? Hay una lesión no tan severa como, no tan severa como esta, pero sí de significancia. Entonces se infló un balón en esa zona, y luego de inflado el balón, se ve que está abierta la arteria, y se decide poner un stent que cubra desde el lado sano hasta el lado sano. Siempre cubrimos desde el lado sano al lado sano. Por lo tanto, teníamos que ir más o menos con un stent aquí, y prácticamente que llegar justo donde está el nacimiento de la diagonal, que es la que estaba enferma. Se le pone el stent, o sea, se vuelve a inflar el balón, y ahí está el stent, ¿ya? Se pone el stent. El stent va montado sobre un balón, ¿ya? Ese balón se infla, como les decía, a las atmósferas, que en esta tabla nos permite ver en qué diámetro está. Se infla y luego desinflamos el balón, retiramos el balón y la malla queda implantada en la íntima, ¿ya? Adentro de la arteria. Pero resulta que una vez puesto el stent, inyectamos y miren lo que ocurre. No se llena hasta distal, quedó tapado, tapamos la arteria, quedó con la misma lesión residual que yo les decía de la diagonal, pero lo peor de todo es que no sirvió de nada ponerle el stent porque terminamos ocluyendo toda la arteria. Ese fenómeno se llama no reflow, no hay flujo, ¿ya? Destapamos la arteria, abrimos la arteria, pero no pasó nada, ¿ya? Y esto ocurre porque la placa, que es blanda, imagínense el stent como una malla de pollo, ¿ya? Son pequeños alambritos con unos orificios entre medio, los strat, y finalmente como la mantequilla, ¿ya? Esta placa es como la mantequilla y finalmente toda esa placa protruyó dentro del stent, emboliza hacia distal y te tapa toda la arteria, ¿ya? Y ahí no tenemos nada más que hacer porque no hay ningún trombo, no es algo que podamos aspirar y poder destapar o poner otro stent, no podemos hacer nada más que pasar medicamentos, ¿ya? Y pasamos a adenosina, que es lo que nosotros, que para allá voy, se pasó a adenosina y finalmente se logró abrir la arteria y si se fijan se llena ahí efectivamente hacia distal. Da la vuelta del ápex, ¿cierto? Y llega hasta acá abajo la arteria. ¿Ya? Abriéndose y quedando resuelto con una lesión moderada de la diagonal, pero quedó la arteria abierta. ¿Ya? Con ese no reflow, el paciente hizo descompensación hemodinámica, se hipotensó, etc. ¿Ya? Entonces, a los medicamentos. Lo que nosotros hacemos en el no reflow es pasar a adenosina, y ustedes dirán, pero ¿por qué adenosina? Si, no es una taquicardia supraventricular. La adenosina en dosis bajas sirve para abrir microcirculación, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es que esa embolización se vaya a la microcirculación, se abra y podamos perfundir esta microcirculación y poder destapar, digamos, el vaso principal, ¿ya? ¿Cuántas son las dosis bajas? Nosotros pasamos alrededor de 180 a 300 gamas de adenosina, ¿ya? En otras veces hay un poco más, hay médicos un poco más agresivos, 300 gamas a 600 gamas de adenosina, ¿ya? La preparación es tomar un cc de la adenosina, llevarlo a 10 y de esos 10 volver a hacer una doble dilución y te quedan 30 gamas por cc de adenosina, o sea, 30 gamas de adenosina por cc, eso. ¿Ya? Evidentemente no va a provocar los efectos bradicárdicos como administrarle en miligramos. Pero hay pacientes que son muy sensibles a la adenosina y créanme que con 30 gamitas ya están haciendo algún tipo de bloqueo o algún tipo de bradicardia. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que estar siempre atentos es llegar previo al uso de adenosina, volemizar bien al paciente si tiene buena función ventricular y también detrás de esa adenosina, que es intracoronaria, pasarle bastante volumen, ¿ya? También utilizamos la nitroglicerina, que como vasodilatador también nos ayuda en el no reflow, o también lo utilizamos para poder hacer una vasodilatación de las arterias y poder decidir bien el diámetro de un stent y valorizar bien la arteria coronaria, ¿ya? Es uno de los medicamentos que más utilizamos. Y los medicamentos de primera línea en hemodinamia siempre van a ser la heparina, que nosotros utilizamos 100 unidades por kilo de peso,
Eso para cualquier angioplastía. Recuerden que nosotros igual inflamos balones, detenemos la circulación, por lo tanto podemos ser generadores de trombo, así que se pariniza al paciente, lidocaína subcutánea por un tema anestésico nomás, y el verapamilo, ¿ya? El verapamilo tampoco como para taquicardias supraventriculares, nos favorece en el vasoespasmo, ¿ya? Nosotros no lo usamos como rutinario, en otros centros sí se utiliza 2,5 miligramos de verapamilo a todos los pacientes, eso intraarterial, intrarradial, y en realidad nosotros lo utilizamos exclusivamente para el paciente que sí realiza vasoespasmo, ¿ya? Una vez funciona la arteria y puesto el introductor radial, se pasa, hay veces que no avanza el catéter y tenemos que pasar verapamilo. El verapamilo provoca una sensación de calor muy, muy intensa, es como si le estuvieran quemando la mano al paciente. Así que nosotros preparamos previamente al paciente, le explicamos lo que está ocurriendo con él y con eso en realidad cedemos el vasoespasmo y podemos llegar con los catéter hasta la raíz aórtica, ¿ya? O en otras oportunidades también pasamos nitroglicerina intraarterial también. Finalmente, cuando terminamos nuestro examen, yo les contaba acerca de la hemostasia. Esto es lo que he luchado durante mucho tiempo para poder implementarlo. Algunas veces se ha logrado que nos regalen en realidad algunos brazaletes. Esto se llama TR-Van, es de la empresa Terumo. Y finalmente es una compresión neumática, ¿ya? Esto tiene una conexión, como ven ahí, que tiene una jeringa, se infla con aire, es un brazalete y que se pone un punto justo en donde va la punción arterial. Y conjunto a eso se hace el retiro. Si ven ahí abajo está el introductor puesto, se pone el brazalete por sobre el introductor, se retira el introductor en medida que se va inflando este brazalete y hace esta compresión neumática, y a medida que pasan las horas, tiene todo un protocolo, van desinflando por cc hasta el desinflado total, y el sitio de punción queda sin ningún tipo de sello de tela, no provocando ninguna lesión en la piel, etcétera, ¿ya? Es un dispositivo muy bueno, la verdad, muy bueno. Sin embargo, tiene, pucha, si no cumples el protocolo, terminas rompiendo el balón que provoca que provoca el inflado. Nosotros nos podemos hacer cargo de colocar el brazalete, pero finalmente ese paciente llega a un servicio en donde no tienen el manejo esa fue la experiencia que tuvimos nosotros, la verdad, que no desinflaban o que no sabían desinflar cuánto, se desinflaba y desinflaba mucho y el paciente terminaba sangrando, o por una, así como se empezó a sangrar, lo inflaban a pasto y terminaban reventando el brazalete. Sí que fue una mala experiencia, pero si se usara bien, créanme que sería una maravilla, porque esta es nuestra realidad. Se pone tela adhesiva y la tela adhesiva, ustedes saben, provoca daños cutáneos, daños en la piel que pucha, que si ahora, insisto, soy del sistema público, eh, he peleado mucho para que me compren protectores de la piel y poder ponerles eso, o cabilón, antes de ponerle la tela adhesiva. Ahí vemos también hematoma, equimosis, ya eso también es común y hay que valorizarlo, ¿ya? Entonces, si no hacemos una compresión buena, podemos favorecer los hematomas y por ende poder llegar hasta un síndrome compartimental. ¿Qué otros dispositivos de hemostasia? Esto ya es de Clínica Las Condes, o no sé, en otros centros quizás ustedes también los tienen. Cuando hay punciones femorales, que es lo que yo hablaba, que es mucho más complejo, el tema de la hemostasia, hay dispositivos que son de cierre. Estos son los tres más comunes, y de los tres yo te diría que el ProGlide es el más común, en donde finalizado el procedimiento se usa esta pistolita y lo que hace es poner una sutura justo en el punto de inserción del introductor. Dicho en otras palabras, se sella con una sutura la arteria justo en el punto, y créanme que hace 0 gota de sangre. 0 gota de sangre, no necesita ningún sello. Al cabo de un par de horas ya el paciente puede deambular, puede pararse, no hay ningún inconveniente con eso. Está demostrado y es de la empresa Terumo también. No tengo conflictos de intereses, por si acaso. El segundo dispositivo es un dispositivo de colágeno,
el que está en la letra B, el manta, que funciona más o menos de la misma forma, se atraviesa la lesión y ese segmento verde que se ve es un colágeno y como que compacta y queda un sello por ambos lados de la punción. Y el Perxil también es un parche, no sé de qué material es ese parche, pero es el que se ocupa para los mayores diámetros. Estamos hablando cuando se ocupan en prótesis valvulares, cuando necesitamos hacer un tremendo orificio en la arteria femoral, se ocupa este tipo de sello, ¿ya? Son sellos que provocan hemostasia y que cierran realmente el punto de inserción, o sea, el orificio donde está el introductor puesto en la arteria femoral principalmente, ¿ya? Como les digo, el ProGlide es el más usado, es una sutura, es lo más simple, se maniobra todo desde esa maquinita que se ve ahí arriba, te acepta desde un 5 hasta un 8 French, y en realidad nosotros en arteria femoral lo que máximo hemos llegado a ocupar son 7 French, ¿vale? Esos son dispositivos de cierre que en realidad nosotros no tenemos. ¿Y cuál es la realidad? Volvemos a los sellos. Yo soy bien transparente con esto. Esta es una extremidad inferior. Se abordó al paciente por vía femoral. Se les deja un sello puesto cuando se retira el introductor. Se hace una compresión manual por 10 a 15 minutos. Hasta que cesa el sangrado, se pone un sello compresivo con tela y provoca lesiones en la piel. Tratamos de argumentar con estas imágenes de que nos compren protectores cutáneos, y la verdad que la realidad sería muy distinta si es que usáramos este tipo de cosas, ¿ya? Eh, Esa es la realidad, y una lata, una lata. Eso, chiquillos, me queda lo último, son 20 para las 7. Así que lo vamos a pasar rapidito para que queden unos, no sé, 10 minutitos para alguna duda, ¿ya? Que es súper corto, que es lo de las técnicas intracoronarias. Pero para que poder hablarlo me voy a demorar 5 o 10 minutos, ¿ya? Lo último, asociado a todo lo que hemos hablado anteriormente, la hemodinamia, la angiografía ha ido evolucionando. Y actualmente tenemos otras herramientas que nos permiten evaluar más objetivamente las lesiones coronarias, y las distintas alteraciones que podamos ver en, en los pacientes, tanto en las arterias coronarias, en las enfermedades valvulares, etcétera, ¿ya? Pero principalmente las que han ido evolucionando y las que más se han utilizado son las técnicas intracoronarias, ¿ya? Que yo se los comenté cuando estábamos hablando de tronco coronario izquierdo, ¿ya? Y les dije estas siglas que les prometí que las íbamos a ver ahora, ¿ya? Tenemos dos maneras de evaluar, o sea, tres, porque en realidad tenemos una que es la angiografía propiamente tal, que es observador dependiente, ¿cierto? Vemos una angiografía y lo que estamos viendo, el operador, el resto del equipo que está mirando ahí la arteria coronaria puede decir que la lesión es severa o no, solo visualmente, aunque los angiógrafos tienen una herramienta que se llama KXI, que finalmente podemos estimar más o menos el porcentaje de obstrucción de una arteria. Recuerden que una arteria sobre el 70% se trata, ¿ya? En el caso del tronco, ojo, en el caso del tronco, una lesión severa es a partir del 50%, ¿ya? Entonces, tenemos otras maneras de evaluar a partir de la angiografía que son más objetivas, ¿ya? Unas son a través de las imágenes, y en las imágenes tenemos el IBUS, que es ultrasonido intracoronario, y tenemos el OCT, que es una maravilla, que es tomografía de coherencia óptica, ¿ya? Que utiliza, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Ya. Disculpa. Se me olvidó la palabra que iba a ocupar, pero fibra óptica, ¿no? Que utiliza fibra óptica, eso. Y tenemos una segunda línea que son las guías de presión, que nos hablan más acerca de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si es que el territorio o la arteria donde está, en el punto en el que estamos, provoca isquemia o no, ¿ya? Y eso se llama FFR, reserva de flujo fraccional, o IFR, ¿ya?
En el caso de las imágenes, nos muestran solamente imágenes y con algunas herramientas podemos determinar si las arterias tienen lesiones severas o no. La primera imagen, la de inferior, la de IBUS, se ve una imagen blanco y negro, se ve una arteria coronaria con un corte transversal sano. En el caso del OCT se ven estos rayitos, ¿cierto? Unas rayitas con unas líneas que parecen un sol, que figuran un sol. Estas sombras, estas líneas, son los strat. Es una arteria con un stent adentro, ¿ya? Es un corte transversal, estamos viendo la arteria. Y finalmente, la última imagen nos muestra unas curvas de presión para determinarnos la reserva de flujo fraccional. Vamos con el IBUS, ¿ya? Como les decía, es una ecografía intracoronaria. Yo explico esto más o menos como un murciélago, ¿ya? Este emite un sonido, este sonido toca las paredes de la arteria, se devuelve y lee el catéter y nos expresa eso en una imagen, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para ver lesiones complejas, lesiones coronarias intermedias, lesiones que tú puedes ver como esa del medio, que tú dices, pucha, no es tan severa, es moderada, ¿cómo estará la lesión? Lesiones difusas, ver dónde está el punto más crítico, ¿ya? Como la tercera imagen, que vemos que es una arteria enferma prácticamente entera, ¿ya? Y todo esto es para no sobre ni infraestimar una lesión, ¿ya? Esto, el angiógrafo, si bien nos permite dar una visión de 3 dimensiones, es una cosa que estamos viendo en 2 planos y depende mucho desde qué perspectiva la vemos, ¿ya? O sea, si por ejemplo estamos viendo la arteria desde la izquierda, ¿cierto? Nos da que la lesión en realidad corresponde a un 40%. Si la miro de frente, quizás me va a decir que es un 20%. Si la miro desde abajo, un 60%. Por eso las arterias, la angiografía se hace desde distintas proyecciones para poder darle tridimensionalidad a algo que estamos viendo en un puro plano, en un plano 2D, ¿ya? Los tipos de catéteres dan lo mismo, ¿ya? Y finalmente hacemos esto, va a través de una consola que hace un pullback. Este catéter se desplaza hasta lo distal de la arteria y esta maquinita nos va a hacer un retiro, va haciendo un retiro a 0,5 o a 1 milímetro por segundo. Esa es la manera que nosotros tenemos de programar. Y nos va a entregar esta imagen. Si se fijan, la imagen nos muestra, la primera imagen nos muestra una arteria sana y se alcanza a ver el sistema trilaminar de una arteria. Recuerden que la arteria tiene 3 capas, la íntima, la media y la adventicia, ¿ya? En la flecha roja, la íntima, todo lo que está en medio, la media, y finalmente la adventicia, ¿ya? Ahí se puede ver la membrana elástica externa. En la segunda se ve una ocupación de este espacio, por lo tanto se ve una arteria enferma. No, la herramienta te da la posibilidad, el software te da la posibilidad de tú marcar la arteria sana, marcar el diámetro enfermo y estimarte cuál es el porcentaje de oclusión. Y con ello, obviamente, si medimos el diámetro, podemos elegir específicamente el stent del diámetro que lo necesita, ¿ya? Este es un caso normal, de un caso de acá, ¿ya? Entonces yo lo que hago con la herramienta es hacer el diámetro de la arteria desde la membrana elástica externa y quitarle solamente, ¿cierto? El círculo, el sombreado celeste que le puse es el lumen, ¿ya? Todo el resto está ocupado por placa. Entonces me da las dos áreas, me da la área completa de tanto el vaso como lo del lumen y me da la diferencia. Y la diferencia me dio un 60,7%, ¿ya? Entonces no vendría siendo ese punto al menos una lesión severa, ¿ya? Así se ven los stents, ¿ya? Lo mismo que les decía, se ven los rayitos hacia los lados. Y así se ve. ¿Ya? Ahí vemos desde distal a proximal, se ve la arteria, siempre son cortes transversales y al lado hay un corte longitudinal. Vemos los ramos que se van sumando. Acá si se fijan, ahí a la derecha había un ramo diagonal que se iba apareciendo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, mira, ahí aparece ese ramo que va sumándose. Claro que para uno que ya lo ha visto más veces y ya tiene el ojo entrenado, ahí se ve que esta es la arteria y se alcanza a ver que aquí está el lumen. La arteria llega hasta acá y el lumen llega hasta ahí, ¿ya? Finalmente, lo que les quiero dejar con esto es que hay muchas más herramientas complementarias para evaluar las arterias coronarias, ¿ya? El OCT, que quiero mostrar que para mí el OCT es una cosa que me vuelve loco, porque quiero ver si que lo tengo ahí. Miren. Así básicamente se ve un OCT. Y aquí estamos hablando, como les digo, de fibra óptica. Se hace un retiro, también se tiene un corte
tanto longitudinal como transversal, si se ven esos islotes son calcio. Entonces, aparte de saber cómo está la arteria, podemos ver la composición de una placa. Ahí se ve una rama que continúa, ¿cierto? Una rama diagonal, y ahí se ve una lesión severa, se ven placas rotas, se ven disecciones, puedes calcular un montón de cosas, ¿ya? Si se fijan, claro, ahí está la arteria sana, y aquí muy probablemente está el ramo diagonal, que es lo que van a ver ahí. Ahí salió el ramo. Otro islotes de calcio. Aquí va a aparecer otro ramo. Ese es un ramo principal que debe haber muy probablemente la arteria circunfleja, etc. Pero esa es la calidad de imagen que actualmente se está obteniendo de herramientas de este tipo, ¿ya? Carísimas por cierto, ¿ya? Pero que afortunadamente tenemos. En este momento está descompuesta esa máquina, pero tenemos FDI acá en Talca. Y finalmente la reserva fraccional de flujo, que son las guías de presión, que finalmente lo que es un transductor de presión, tal cual como las líneas arteriales, y lo que hacemos es que este transductor de presión lo llevamos hasta la raíz aórtica, y tenemos el catéter que está en la aorta, ¿cierto?, marcando nuestra presión normal, y la normalizamos. ¿Qué quiere decir eso? Le decimos a la guía de presión, esta es la presión normal, ¿ya? Y luego esa guía de presión se avanza hasta el lugar que tú quieres interrogar, y por lo tanto debería tener la misma presión, ¿cierto? La presión proximal debiese ser lo mismo. Por lo tanto, debería ser un coeficiente de 1. Eso debería ser el valor normal. Sin embargo, como estamos pasándola por sobre lesiones, la presión, sobre todo la baja, debería caer, y ahí generarte un coeficiente distinto. ¿Cuál es el punto de corte? En FFR 0.75, y actualmente hay una técnica que se llama IFR que nos da un punto de 0.89. Protocolos de hemodinamia acá. En la guía de presión, si tú tienes 0.75, es el punto de corte en donde tú dices que esa lesión está provocando isquemia, por lo tanto deberías tratarla, ¿ya? Actualmente esto se ocupa, como lo veían en las diapositivas anteriores, se ocupa de adenosina. Esto ha evolucionado más, y ahora actualmente tenemos unas guías de presiones que no necesitan adenosina y se llaman IFR, y estas tienen un punto de corte de 0.89. Quiere decir que cuando hay una lesión que a nosotros nos parezca cuestionable, se le pasa la guía de presión, y ese coeficiente, si nos da menor a 0.89, debiese tener tratamiento, y si da por sobre 89, quiere decir que una lesión no induce isquemia, por lo tanto no necesita tratamiento percutáneo. ¿Ah? Eso, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros hacemos. Este es nuestro equipo, una foto un poquito más antigua, pero eso es un poco la hemodinamia. Acá. Ahí, no sé si ya me ven. Como dije ¿sí? Como dije al inicio, bueno, a mí es una cosa que me fascina, me encanta lo que hago, pero es mucho. Cuando a mí me invitaron a mostrar lo que hacíamos, y son cosas muy específicas, entonces para mí ha sido un largo recorrido de aprendizaje, constantemente seguir aprendiendo de la hemodinamia, y entonces expresarle todo esto en unas horitas es muy, muy, muy complicado. Me cabeceé harto de tratar de hacerle lo más compacto y lo más importante, pero creo que lo más importante, chiquillo, como conocimiento, tanto el electrocardiograma, que quizá ahí les quiero hacer harto hincapié, es de cuándo o no llevar a un paciente a hemodinamia, es el tiempo. Yo siempre he jugado con el tiempo, y nosotros tenemos gran rol en el cuidado de un paciente y su recuperación, y su posterior rehabilitación depende mucho de cómo sea nuestro actuar en la fase aguda. Y en eso nosotros tenemos harta responsabilidad. Y yo eso es lo que principalmente quiero que se lleven
de estar ahí, de ser quisquilloso. Los infartos no solo llegan a la urgencia, hay pacientes que por demanda terminan infartados en cirugía o terminan en la misma OPC, o lo mismo que tratamos acerca del shock cardiogénico. El rápido accionar en la enfermedad coronaria es de vital importancia, y en eso sí que somos responsables. Eso, no sé si tienen dudas, consultas, quejas, todo lo que ustedes quieran. Nos quedan 5 minutos. Ay, le puse quinta. Eduardo, ¿Sí? habla Cintia por acá. Quería hacer una consulta. No sé si lo dijiste o no, pero ¿qué se diferencia o por qué se elige un stent medicado a diferencia de no medicado? ¿En qué tan crítica es la lesión, en el tiempo, la sobrevida? No. Como les expliqué, el stent convencional o no medicado está asociado a mayor restenosis, ¿cierto? A mayor restenosis, pero no a trombosis porque tiene ausencia de polímeros. El stent medicado necesita polímeros para tener el medicamento ahí soportado en el fierro, digamos, ¿ya? Y ese polímero está asociado a trombosis intra-stent. Por eso recae la responsabilidad de una doble antiagregación plaquetaria más extendida en el stent medicado. ¿Cuál es el punto? Bueno, actualmente, entre paréntesis, el uso del stent medicado ya prácticamente está transversalmente para todos los pacientes, para todas las lesiones, etc. ¿Ya? Eso, ya, actualmente prácticamente está en desuso el stent convencional o metálico. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál es la única diferencia? Suena triste decirlo, es el costo. ¿Ya? El stent medicado más barato del mercado debe estar alrededor de los 800.000 pesos, más o menos, incluso un poco menos, 700.000 pesos, versus el stent convencional que debe costar 100, 200.000 pesos. ¿Ya? Pero hoy en día se les pone prácticamente a todos los pacientes stent medicado. Ahora, como decía, el stent convencional está asociado más a reestenosis. Entonces, es un stent que necesita doble antiagregación plaquetaria más corta, porque no va a generar trombosis intrastent, sí va a generar restenosis. Pero si tienes una arteria grande, grande para nosotros son 4 milímetros, ¿ya? 4 milímetros para arriba. Si tienes una arteria de 4 milímetros, es una arteria que muy probablemente genere muy poca restenosis, porque ya teniendo un diámetro tan grande, es muy extraño que vuelva a ocluirse esa arteria. Entonces, si tienes un paciente, por ejemplo, con una arteria grande, le pones un stent convencional que la restenosis que tenga va a ser mínima, no va a generar trombosis, y muy probablemente ese paciente va a necesitar una doble antiagregación plaquetaria más corta, ¿cierto? Porque no tiene polímero, el stent, perdón, y muchas veces eso se ocupa cuando el paciente va a ir a una cirugía cardíaca. Entonces, supongamos la angioplastia, la coronaria derecha, por ejemplo, tiene enfermedad de tronco, y tú dices, chuta, es quirúrgico, pero está infartado a la derecha, y la derecha es gigante, le pones un stent convencional, el paciente toma aspirina Plavix durante un mes y punto, y el paciente puede ir a cirugía cardíaca. Es como el único escenario actual donde se pone un stent convencional. Pero la verdad es que hoy en día estén medicados a todos los pacientes. Anteriormente, por un tema de costo, se dejaban exclusivos para pacientes que podían generar restenosis más que otros, como cuáles, los pacientes diabéticos, las enfermedades coronarias largas, lesiones o arterias muy pequeñas. Ese tipo de pacientes se ocupaba antes, se priorizaba el stent medicado por sobre el convencional, pero por un tema de costo. Actualmente, todos medicados. Ya, ok, muchas gracias. Y nada, ¿alguna otra duda? Yo feliz de contestarles. Antes de las 8, sí. Yo tengo una Nos duda, vemos, Eduardo. Edwin. Sí, que Ya. en parte de la clase se mencionó que en el caso de los infartos en pared inferior, donde la arteria que irriga el nodo sinusal emerge de la coronaria derecha, Sí, podía producir algún tipo de bloqueo, ¿cierto? sí. Como se compromete la perfusión del nodo.
Mi Sí. consulta va enfocada a que puede ser que de acuerdo a la arteria comprometida podamos encontrarnos con una arritmia de reperfusión que nos pueda orientar en la presencia de la arritmia que pueda ser de reperfusión. Sí. Bueno, ahí son dos temas distintos, la verdad. La arritmia de reperfusión eh, está más dada por las extrasístoles ventriculares y por ende las salvas ventriculares, extrasístoles y taquicardias ventriculares autolimitadas y no autolimitadas, la verdad. Con respecto a la coronaria derecha y la irrigación al nodo, es más bien de forma aguda, o sea, cuando se infartó el paciente y se le tapó esta rama, y sobre todo en segmentos proximales, porque como es una arteria, una rama que nace prácticamente desde el origen de la coronaria derecha, ahí se provoca asistolía muchas veces o bloqueo auriculoventriculares, pero en su fase aguda. Nosotros tiramos la talla de que la arteria es la arteria porque molesta cuando se abre y molesta cuando, o sea, molesta cuando se cierra y molesta cuando se abre. Pero cuando nosotros reperfundimos la arteria, también ocurre que puede embolizar hacia esa ramita y provocar un bloqueo AV o una sistolía, ¿ya? Se nos bloquean los pacientes y ahí se utiliza atropina, etcétera, ¿vale? Lo que tú dices de la arritmia de reperfusión ocurre tanto en la corona derecha como en el tronco coronario izquierdo, como cualquier arteria. Pero eso está más asociado a lo que te decía, que son las extrasístoles ventriculares, a que los pacientes caen en ritmos idioventriculares, que dicho sea de paso, el ritmo idioventricular es como si tuvieras una taquicardia ventricular, pero a frecuencias cardíacas normales o pseudonormales, 120 por minuto, una cosa así. Esas son las arritmias de reperfusión que más se dan, y las arritmias de reperfusión pueden estar hasta las 24, hasta 48 horas. Entonces, en lo que respecta a ustedes como enfermeros que están en los servicios hospitalizados, mucho ojo con el paciente que sufrió un infarto, que fue reperfundido, porque esas arritmias pueden perpetuarse por harto rato más. No sé si respondí tu pregunta. Sí, totalmente, porque mi duda surgía en relación a posterior a destapar la arteria, si es que podía seguir con estos ritmos de bloqueo, que me tocó verlo en una ocasión y era por si era como de repercusión, pero ahora me queda claro que no es por eso, que es por una Ujú. migración. Sí, Muchas gracias. de nada, pues. ¿Alguna otra duda, chicos? Con confianza, ¿no? Sí, Este es el aprovechen momento. de salir de las dudas que tengan. Ujú. Este es el momento. Aprovechar que tenemos a Ujú. un exponente extraordinario del género. El Erwin. Muchas gracias, Erwin. Tremendo compañero. Es un tremendo compañero. Usted, No, colega. la verdad que, bueno, comentar que a mí en lo personal me gusta mucho este tema y agradecerle a la profe Sole porque igual desde que se comenzó con lo cardiovascular han sido exponentes de alto nivel. La verdad que no es porque comparta con ellos en el hospital, pero el doctor Maragaño, un gran exponente, Rodrigo, Edison y Eduardo, la verdad que orgullo para mí poder trabajar con ellos, pero en realidad lo hacen muy bien y excelentes presentaciones. Así que muy buena gestión de la profesora Soledad y también, Eduardo, gracias por compartir tus conocimientos. Encantado. Po. Sí, para eso estamos. Gracias. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más, chiquillos, que quiera hacer algún comentario, dar su opinión o últimas consultas? O ya vamos cerrando para que nos vamos a ver el partido, hacer la previa. Sí. ¿No? ¿No hay consultas? No, profe, yo no consulta, pero sumarme a las palabras de Erwin. La verdad es que si bien tienen un vasto conocimiento en su área, la forma de entregar el contenido es bastante lúdica, se entiende, eh, y no se baja tampoco la exigencia, por así decirlo. Entonces, igual eso, bacán, Eduardo, haberte escuchado.
Y eso, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ya, entonces para ir cerrando, yo me uno a las palabras de los colegas, bueno, obvié mi cara de cansancio. Agradecerte, Eduardo, por la excelente exposición, te doy infinitas gracias y sobre todo por, como decía Cintia, la forma de entregar los conocimientos, que se agradece. Ya, yo, por mi parte, todo súper claro y los objetivos se cumplieron al 100%, o sea, muy, muy bien y muchas gracias. Gracias a usted, muchas gracias de verdad por la invitación. Como lo dije desde un inicio, a mí 100% agradado y siempre me va a gustar visibilizar lo que hago. Yo vibro con esto y de verdad que me gustó mucho poder darles un pedacito y que ya la hemodinamia no sea algo tan desconocido y que sepan qué se hace y en realidad eso, que también puedan saber qué es lo que ocurre en otros servicios, por qué el paciente está en estas condiciones o desde qué mirada pueden aportar ustedes en sus servicios hospitalizados. Así que yo agradecido, vuelvo, reitero la invitación. Mi correo es eolavarria@hospitaldetalca.cl. La persona que quizás se quedó con alguna duda o por vergüenza no quiso hacerla aquí, me escribe, no hay ningún problema. Si necesitan algún material de estudio que yo los pueda ayudar, ningún problema. Yo también se los puedo enviar por correo. Así que eso, ¿ya? Ningún inconveniente. Muchas gracias y lo que sí, vamos a pedir los PPT, acá se lo puedes compartir para que los chicos puedan tenerlo porque va a ser materia de la primera evaluación. Así que yo también me voy a contactar en unos días más contigo para pedirte algunas preguntas para el primer certamen. Así que... Ok. sí, sí. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias. Gracias chicos por estar presentes el día de hoy y ya cerramos hasta la próxima semana y ya para que vayan revisando las materias, yo dejé en la plataforma UCM virtual los contenidos que entran en la primera evaluación, que se acerca a pasos agigantados, así que ya para que vayan repasando los últimos contenidos. Muchas gracias, Eduardo, y ya damos por finalizada la clase del día de hoy. Chao. Vale. ¡Vamos, Chile! Chao a todos. Chao, vamos Chao. Chile. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Ah, gracias.